evaluando con casos o la coherencia entre la enseñanza y la evaluación. Definimos el concepto formato de evaluación de acuerdo con la relevancia adquirida por este término en esta investigación. Aquel expresa la forma que adopta la evaluación incluyendo la técnica e instrumento de evaluación, la demanda cognitiva, el grado de complejidad, la relación con la vida real y la práctica profesional. Se describe su modalidad de resolución, individual/grupal, en clase/, fuera de ella, entrega inmediata/diferida, Camilloni y Cals, 2010. El análisis de los datos indica que el parcial de geografía contiene consignas que demandan el desarrollo conceptual y otras que requieren la aplicación y uso de conceptos. Los casos de la prueba de evaluación son dos. Uno corresponde a la visita al Parque de los Patricios, situado en la capital federal, y otro a un caso narrado en un artículo de una revista de Geografía 7. El análisis es guiado por consignas que señalan qué conceptos aplicar y desde qué autor hacerlo. Se trata de un ejercicio de análisis similar al realizado durante las clases. Defina la noción de no lugares, según Mark Auger, y diferencie de lugares. Cita un ejemplo de resignificación de un no lugar en lugar. Puntaje, 2 puntos. Analice las características del contexto histórico en el que surge la geografía crítica y los conceptos centrales de esta corriente. A partir de la bibliografía y del trabajo de campo responda. Puntaje, 2 puntos. Desarrolle brevemente dos aspectos mencionados por Gorlick que usted haya podido corroborar en el trabajo de campo. ¿Qué representaciones sociales influyeron para la instalación de la cárcel y hospitales en la zona recorrida? ¿Cómo relaciona los conceptos centrales que prevalecieron en la planificación de los espacios verdes del Hospital F.J. Muniz y el desarrollo del modelo higienista en el sur de Buenos Aires? Puntaje, 3 puntos. Analice el caso presentado en el artículo teniendo en cuenta los conceptos que se enumeran a continuación. A. Realidad social. B. Representación social. C. Sitio, de paisaje. E. Recurso. F. Obstáculo. Puntaje, 3 puntos. Primer examen parcial de geografía, 6 de octubre de 2010. De acuerdo con los datos construidos a partir del procesamiento de la información proveniente del cuestionario, para los estudiantes encuestados, el examen parcial requiere definir y explicar conceptos e ideas y recordar información y resolver una situación problemática / un caso usando el conocimiento disponible. De acuerdo con nuestro análisis técnico del instrumento de evaluación, los alumnos deben articular y relacionar distintas fuentes de información, vista a campo, bibliografía. Las dos últimas consignas demandan, además, la aplicación de un procedimiento de análisis de casos. Se solicita comprensión de conceptos, relación e integración de conocimientos y el empleo de ellos. Tomando en cuenta estos requerimientos de la evaluación, consideramos apropiado analizar los contenidos de la evaluación. Según el análisis realizado del instrumento de evaluación, este posee validez de contenido en tanto representa una muestra significativa del universo de los temas enseñados. Camilloni, 1998. En el examen parcial analizado predominan los de naturaleza conceptual y procedimental. Los aspectos actitudinales, la participación en clase, la predisposición al trabajo grupal, la escucha atenta al otro, desarrollados en las clases, según surge de la observación de clases, no son incluidos en el examen por ser escrito. Estos últimos se señalan en los programas como criterios de evaluación, pero no se especifica cómo se tienen en cuenta para la calificación. Los contenidos conceptuales evaluados guardan coherencia con los programados y efectivamente enseñados. En cuanto a las habilidades, observamos que, al igual que lo que se enseña, se evalúan procedimientos de análisis de los casos y de identificación de acciones que, como futuros profesionales, promoverían. Deben poner en práctica la clasificación, las capacidades de sintetizar, realizar inferencias sobre el caso al identificar las teorías a aplicar en ese material empírico, inferir los problemas y aplicar los conceptos. Aquí, destacamos que este trabajo sobre las competencias analíticas es factible de transferirse a situaciones de la vida profesional. En la materia también se evalúa la adquisición de contenidos procedimentales tales como la identificación de conceptos para analizar el lugar de la visita al campo y el caso tomado de la revista, la jerarquización de conceptos de la corriente de la geografía crítica y la formulación de ejemplos.
Los contenidos pueden estar ligados a la capacidad para transferir conocimientos y habilidades de una situación a otra, por ejemplo en procedimientos de resolución de casos o en elaboración de inferencias, y a la capacidad para ver un nuevo problema al apropiarse de las herramientas conceptuales y procedimentales para resolver casos. La evaluación del saber procedimental de análisis de casos no es directamente evaluado, sino a través de las respuestas producidas por los alumnos. Al tratarse de instancias de evaluación enmarcadas en situaciones de exámenes parciales escritos y presenciales, y a resolver en el tiempo de la clase, resulta dificultosa la evaluación de competencias actitudinales de los estudiantes, sí desarrolladas en las clases. Por otra parte, el hecho de evaluar con casos en situación de examen escrito parcial nos permite pensar que si bien el caso de análisis es real, se desarrolla en el contexto de la clase. Por ello, podemos hablar de grados de autenticidad según su menor o mayor cercanía con la práctica real. Desde otro punto de vista, nos referimos a esta situación desde la idea de artificiosidad. Souto, 2010, aunque la situación de examen contenga un caso real, se resuelve en situación artificial, por lo tanto se encuentra sujeta al tiempo y espacio escolar que no es el de la vida profesional. Hasta aquí analizamos la situación de evaluación focalizando en el análisis del instrumento desde un punto de vista técnico. A fin de ampliar la mirada sobre el fenómeno, incorporamos la perspectiva de los estudiantes haciendo especial referencia a las valoraciones sobre esta modalidad evaluativa 8. De acuerdo con los datos que surgen a partir del análisis del cuestionario, encontramos que los estudiantes valoran la evaluación como ni fácil / ni difícil, útil / productiva e interesante / innovadora 9 tal como se observa en el siguiente gráfico. Gráfico 1. Consideración de la evaluación por parte de los estudiantes. Fuente: elaboración propia. La valoración de la evaluación como ni fácil ni difícil / normal nos lleva a pensar en la coherencia, dada con las prácticas de enseñanza. Al ser el trabajo con casos frecuente en las clases, la evaluación no tendría por qué resultar difícil o extraña. La utilidad o productividad haría referencia a su relación con el aprendizaje comprensivo y con la posibilidad de transferir lo aprendido a la práctica profesional. Su consideración como interesante / innovadora podría relacionarse con que la modalidad de enseñanza y de evaluación con casos no es muy extendida en las materias de las carreras. Según expresan los estudiantes en las entrevistas, predominan prácticas de desarrollos conceptuales o de elaboración de proyectos. Julieta, Paula, Clara, Marisa, estudiantes Comunicaciones Personales 2, 3, 4 y 6, 28 de octubre de 10 y 4 de noviembre de 10. De allí la posible mirada sobre lo innovador en esta evaluación. En relación con las preferencias de los estudiantes por esta modalidad de evaluación 10, según los datos construidos a partir del cuestionario, predominan las respuestas que señalan que los alumnos de geografía no tienen preferencias, ya que para ellos es, más o menos lo mismo que otras formas. Solamente un 12,5% la prefiere, en tanto que el 6% indica que no le gusta debido a falta de costumbre en esta modalidad y a la dificultad en la aplicación de conceptos. Gráfico 2. Preferencias de los estudiantes sobre la modalidad de evaluación. Fuente: elaboración propia. El análisis de los datos provenientes del cuestionario y de las entrevistas a los estudiantes señala que las causas de esas preferencias son el favorecer la comprensión, aplicación y reflexión sobre los conceptos, la cercanía y ubicación de los estudiantes en el ámbito profesional y la promoción de la articulación, aplicación de la teoría a la práctica. ¿Cómo que motiva a aprender así? Como que no sea tan de la definición, esa cosa dura del aplicar textual a un autor. Claro, lo tengo que entender de verdad para después identificarlo o hablarlo con tus palabras o fundamentar una ficha. Entrevistadora, ¿podrías darme un ejemplo? Ahora en el trabajo final que estamos haciendo, que es sobre el diseño de un espacio público, las cosas que aprendimos las tenemos que ubicar en lo que encontrarnos en la realidad. Es interesante hacer eso. Marisa, estudiante Comunicación Personal 6, 4 de noviembre de 2010. Hasta aquí, describimos las prácticas de evaluación tomando en cuenta el análisis del instrumento y las percepciones de los estudiantes sobre él. Nos proponemos ahora avanzar en la comprensión de la relación entre este formato de evaluación y las modalidades de estudio de los alumnos del curso de geografía.